está en la línea, le quiero agradecer que nos haya contestado el diputado priista Humberto Robles Pompa para escuchar la versión del Congreso. Humberto, buenos días. Buenos días desde Nogales, Luis Alberto, estaba escuchando un poquito atrasado aquí en el internet. Gracias. Aquí estamos. Gracias por estar atento. A ver, pues ya escuchaste los análisis de Guillermo, la valoración también de Leonardo Félix, lo que dice el Congreso, aprobó el Congreso más deuda. Todos están hablando de deuda de acuerdo a lo aprobado y incluso más opaco que el Plan Sonora proyecta y que ustedes aprobaron, Humberto. No, a ver, mira. Se aprobó, como te lo decía ahorita en Twitter, se aprobó para que presenten los proyectos, ¿sí? Ellos tendrán 90 días a partir de su aprobación para presentar proyectos hasta por 1.400 millones de pesos. Estos proyectos se dan en una forma multianual. Lo que vemos ahí en el Expreso, lo que hizo, pues sumó todos esos las participaciones que quedan comprometidas. ¿Por qué tienes que comprometer participaciones? Pues tienes que comprometer participaciones porque pues ¿de dónde se va a pagar? Pues se paga de las participaciones. Siempre que se emite una deuda, autorizas que se comprometan esas participaciones y la Secretaría de Hacienda Federal hace el corte automático. O sea, no andas tú pagando la deuda, sino te la descuentan automáticamente y se le paga a la institución bancaria con la cual contrataste esa deuda, ¿no? Entonces, en este caso, se autoriza para que se comprometan en caso de que se dé la aprobación de estos proyectos. Mientras no se autoricen estos proyectos, no está autorizada ninguna deuda. No pueden ejercer ninguna deuda. ¿Qué proyectos estamos hablando? ¿Y por cuánto? ¿Sí es por 11,250 millones de pesos los proyectos? No. Son hasta por 1,000 millones de pesos en infraestructura, en infraestructura y 400 para lo de las energías renovables en instituciones educativas. Pero esto es solamente, hiciste la solicitud de tu tarjeta de crédito y se te autorizó, se te preautorizó, ahora falta que firmes el contrato y que se te apruebe. O sea, no está aprobado, no hay deuda nueva, no hay deuda por 11,500 millones de pesos. Esto se está autorizando para que lo puedas hacer. Por eso el esquema. Para presentar proyecto. Una vez que tengas el proyecto, si el gobierno estatal dice, oye, voy a presentar un proyecto por 500 millones de pesos en infraestructura a través de la ley de asociación público-privada, entonces presentan el proyecto, el Congreso se analiza y por 2/3 partes tendrá que ser autorizado. Uh-huh. ¿Sí? Tendrá que ser autorizado por 2/3 partes. Y de ahí... ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto es el tope de autorización? 1,000 millones en infraestructura. ¿De dónde saca el Congreso 11,250 millones? No, el Congreso no, el Expreso. El Expreso, ¿de dónde saca? Pues hacer la sumatoria de las participaciones que se pueden comprometer, pero es que lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer en programas multianuales. Hasta el 2040, pues haces esa suma y dices, no, pues son 11,500 millones de pesos. Pero eso no fue. O sea, nada más se autoriza para que presenten los proyectos. En caso de que se presenten esos proyectos y se autoricen, entonces se empieza a descontar de esa forma, con 200 millones de pesos al año, de las participaciones federales. Uh-huh. Claro, las alianzas público-privadas, ahorita oía al licenciado Félix que decía, las tiene que pagar en la iniciativa privada. Sí, las paga la iniciativa privada inicialmente, pero evidentemente un día se las tienes que pagar. Entonces, por eso comprometen las participaciones. Pero son las federales, ¿al Estado le costaría? No, sí, son las participaciones federales. Cuando tú adquieres una deuda, tienes que afectar las participaciones federales. No puedes... en el caso, por ejemplo, en el caso Plan Sonora Proyecta, que lo comparan mucho con ese, ahí se afectaban
los ingresos del Estado. Sí, placas ¿Sí? y Sí, entre otros se derechos. garantizaba con los ingresos del Estado. Todo el resto de las deudas que están contratadas ahorita, la deuda que está contratada del Estado, se afecta a las participaciones federales. Igual los municipios, cuando quieren una deuda, se afecta de las participaciones federales. No puede ser de otra manera. ¿Y cuánto se afectaría? Es decir, el pago correspondiente a los 1,000 millones del proyecto, por ejemplo. ¿Cómo? Dependiendo, pues es que te pueden presentar un proyecto por 500 millones o 400 millones. ¿Y cuántos? Los 500 millones, es decir, pero dice Leonardo, aquí es que con dinero público se está haciendo negocio privado. No. A ver, ¿cómo entiendes tú la ley de asociación público-privada? No, yo no les entiendo a ustedes ni a la ley, la verdad. A mí explícame, por favor, si es deuda, bajo qué reglas de transparencia está operando esto. Vamos a suponer una X obra, ¿no? Vamos a suponer de que quieres hacer un segundo piso en Hermosillo, ¿sí? Entonces, dice el gobierno, no tengo el dinero para invertir en eso. Entonces lo mandas a través de la ley de asociación público-privada. Un privado lo hace, pero para hacer eso te necesita el respaldo del gobierno, ¿sí? Y evidentemente el gobierno tarde o temprano le va a pagar a ese privado que hizo la inversión inicial, que hizo el puente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que garantizar el pago hacia ese privado. ¿Cómo lo haces? Afectando las participaciones federales. Por decir, haces un puente de 100 millones de pesos. Sí, claro, y lo pagas con dinero federal, punto. Lo pagas de tus participaciones, no es dinero federal, es el dinero que ingresa al Estado de las participaciones federales. Pues es dinero federal, pues, y viene la federación. Primero nosotros lo mandamos, primero lo pagamos aquí localmente. Bueno, ese es otro tema. Es otro ¿Sí? tema. Bueno, a ver, pero se comprometen, sí, pero aquí a ver, a un privado, ¿cuál es el límite? Lo que me llama la atención es decir, tú dices, no, el límite son 1,000 millones nomás. El límite son 1,000 millones de pesos por proyecto. O sea, en este año, eso es lo autorizado en este año, sí se autoriza, sí presentan el proyecto, ¿sí? Claro. ¿Y qué debe tener el proyecto para aprobarlo? Pues que tiene que ser viable, tenemos que considerar lo que sea viable, que sea necesario, que sea algo de beneficio. Eso tenemos que ver si se presenta el proyecto. Y una vez te digo, si se presenta el proyecto, vamos a decir que es un puente, ¿no? Vamos a suponer que es un puente. Entonces en la asociación público-privada, pues el que va a invertir ese dinero tiene que decir, bueno, pues me lo vas a pagar a 5 años. Entonces, de aquí a 5 años vas a afectar por esa cantidad únicamente las participaciones federales para pagarle a esa persona, a esa persona física o moral que ha hecho ese puente. Ahora, no es que porque ya presentaron el proyecto y si el Congreso se lo autorizó, ya se lo vamos a dar a Juan Pérez. No, tiene que pasar por la ley de adquisiciones, tiene que pasar por toda la normatividad, tiene que haber una licitación, pero eso ya le corresponde al Ejecutivo. No es porque el Congreso te lo autorizó, te lo estamos dando a Juan Pérez para que Juan Pérez lo haga y existe toda esa opacidad, ¿no? Muy bien, pues está tu explicación ahí entonces, Humberto. Veremos cuál es el transcurso de el debate, porque, bueno, y que nos diga el gobierno de Sonora para qué quiere esos recursos. Y esta explicación de 11,250 millones de pesos que me sigue a mí brincando. Mira, todavía. Si quieres, más tarde ya te pasamos una nota informativa donde te damos ya detalle, punto por punto, y bueno, ahorita yo leí la nota en el Expreso. ¿Y por qué nadie de ustedes lo había dicho? Tan críticos que son, nadie de ustedes dijo, a ver, el Estado, ¿por qué nadie había informado de esto? Del Congreso. Pues viene la ley de ingresos, viene aprobada la ley de ingresos, es parte del paquete que se aprobó. Ahora, también vi ahorita que decían, oye, no, pues es que los del PRI por un lado hacen una cosa y por el otro negocian. Discúlpeme, nosotros, si algo se ha hecho en este Congreso es precisamente fiscalizar los recursos, y si algo hemos hecho, lo que nunca se había hecho, es precisamente presentar denuncias que tienen que ver con la ley, con la cuenta pública. Eso jamás se había hecho. Y si no hemos podido hacer más, Luis Alberto, sí es cierto, no hemos podido hacer más porque somos minoría, porque no tenemos la mayoría.
Más sin embargo, dime un congreso opositor, como el caso de la bancada del PRI, que haya sido tan crítico y tan observativo sobre la fiscalización de los recursos. Sí, Ninguno. El PAN lo hacía antes, pero ya cuando llegó al gobierno se lo olvidó. Bueno, era más crítico, pero es la misma. Bueno, veremos qué es el transcurso y si este esquema aprobado no deriva en lo que estamos advirtiendo, en esos negocios, en esas ganancias y en esa rendición de cuentas, porque sería un esquema que aprobaron ustedes, porque ustedes se van a ir. Es un esquema que aprobamos nosotros. Ya la ejecución corresponde precisamente al Ejecutivo. Nosotros aprobamos las leyes. Que el Ejecutivo del Estado siga sin respetar esas leyes, eso no es nuestra bronca. Digo, bueno, esa ya es responsabilidad del Estado. Un Estado que se le ha pasado sin respetar las leyes, sigue sin respetar las leyes. Un Estado hundido en la corrupción, un Estado hundido en la opacidad. Entonces, pero eso le corresponde precisamente al Ejecutivo. Bueno, y ustedes también vigilar el cumplimiento, digo. Y nosotros vigilar el cumplimiento. Digo, no se pueden lavar las manos, Humberto. No nos lavamos la mano. De las leyes que aprueban. Y si no las aprueba el Ejecutivo, no las aprueba si no las respeta, pues entonces ¿para dónde está el Congreso? Hablábamos de transparencia. Ahorita se hablaba antes en tu programa de transparencia sobre la ley de transparencia que se quiere a nivel federal. Una ley de transparencia que nosotros gran parte ya la tenemos aquí en el Estado. Pero pues bueno, es el Ejecutivo que no lo hace, es el Ejecutivo que sigue viviendo en la opacidad. ¿Y nosotros qué nos corresponde? Pues seguir señalando, Luis Alberto, seguir señalando, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir señalando los actos de corrupción de este gobierno, que son muchos, y cómo no están respetando las leyes. Gracias, Humberto. Gracias a ti, Luis Alberto. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información.